Os voy a hacer un spoiler, no sé si muchos seréis conscientes todavía, pero Víctor Wembanyama es muy bueno. Y es que estamos ya bien pasado el Ecuador de la temporada, ya superando los 50 partidos, ¿no? Y ya hemos visto bastante de este jugador y Wembanyama llegó con unas expectativas altísimas. Mucha gente, de hecho, lo odia porque llegó con unas expectativas altísimas y a la gente le gusta, en general, esperar menos de un jugador o se alegra cuando un jugador no rinde a la altura de lo esperado, ¿no? Y es cierto que el debut de Wembanyama, los primeros partidos, sus primeras semanas, pese a ser muy buenas, bueno, dejaron un poco que desear en algunos aspectos. Aún así, para mí, estaba rindiendo a la altura de lo que se esperaba como mínimo, porque no dejaba de ser un chaval joven con muchísimo potencial y que estaba jugando bien en un equipo malo y con muchas cosas que mejorar, pero en la que dentro de lo que él podía controlar, estaba rindiendo bien. Pero es que adicionalmente, en los últimos ya 30 partidos, básicamente, desde que Wembanyama empezó a jugar de pivot, está siendo innegable. Y Víctor Wembanyama es de verdad inevitable. Es un jugador que ya está aquí, va a seguir mejorando, va a ser claramente uno de los mejores jugadores de la NBA si la salud lo respeta. Y ya no hay mucho más que decir sobre esto. Y nada, simplemente aquí lo que quiero hacer es hablar un poco de la evolución de Víctor Wembanyama esta temporada, de cómo ya está básicamente asegurándose el premio de novato del año. Quedan 30 partidos, nunca se sabe, ¿no? Pero Chet Holmgren empezó muy bien, es muy bueno, un jugadorazo, pero Wembanyama con el nivel al que está jugando en las últimas semanas se lo está llevando. Y bueno, eso, vamos a hablar del jugador que puede suponer para los San Antonio Spurs un futuro muy brillante y que solo está empezando, ¿no? Y bueno, antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, que al final ayuda mucho al canal. Dadle a like al vídeo también, que es otra cosa que ayuda un montón. Comentadme debajo cuándo creéis que Víctor Wembanyama va a empezar a... bueno, en primer lugar, si creéis que Víctor Wembanyama va a empezar a entrar en las conversaciones de primer equipo del NBA pronto, y si es así, ¿cuándo? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de dos? Porque el ritmo al que va este chaval no creo que vaya a tardar demasiado. Y nada, vamos a empezar entonces. Y antes de hablar de Wembanyama, quiero dedicarle un par de minutos a Chet Holmgren. Porque este vídeo no es sobre la carrera del novato del año, una carrera que sigue vigente, en mi opinión. Para mí eso, Wembanyama ha superado a Holmgren, pero quién sabe. Al final habrá que ver cómo acaba la temporada, aún así lo cierto es que eso está perdiendo el fuelle. Y Holmgren es un jugador que es un año mayor que Víctor Wembanyama, eso es algo a tener en cuenta, tiene 21 años, es un novato un poco de mentira, porque es verdad que el año pasado no jugó en la NBA, pero estuvo en un equipo NBA, estaba lesionado, ¿no?, en el banquillo de los Thunder, y eso al final sí que te da una ventaja a la hora de conocer más a tus compañeros y el sistema y el ritmo NBA, ¿no? Pero sea como sea, es un jugador espectacular, muy bueno en un equipo que además está siendo uno de los mejores de la NBA, ¿no? Y Holmgren tuvo un debut todavía mejor, ha ido un poco a menos dentro de un nivel de rendimiento tremendo, pero es cierto que se empieza a notar un poco más el cansancio, ¿no?, la falta de experiencia, pero está siendo espectacular para estos Thunder. Promedia 30 minutos de juego por partido, 17 puntos, 7,5 rebotes, 2,6 tapones por partido, que es una cifra espectacular, 4,3 triples intentados con un 39% de acierto en sus triples y un 54% de acierto en sus tiros de campo. Y sí, es un pivot delgado y que cuando se enfrente a jugadores estilo Nikola Jokic va a verse superado físicamente, pero trabaja duro, tiene brazos muy largos y nos ha demostrado ya actuaciones espectaculares. Y por cierto, no se lleva bien con Wembanyama y me encanta. Hay una rivalidad ahí en la que hemos visto ya un par de enfrentamientos y ha habido roces, ha habido jugadas muy buenas por ambas partes y esto puede ser un duelo durante muchos años muy interesante. Y es que Holmgren tal vez no sea o no esté rindiendo o teniendo los números de Víctor Wembanyama. Es cierto que el rol es diferente, está un equipo muy bueno, en consecuencia tiene menos responsabilidad, eso le permite ser más eficiente, pero está teniendo un impacto tremendo en el éxito de los Thunder. Wembanyama tiene más volumen, más oportunidades, son roles diferentes. Pero sea como sea, Holmgren es muy poco probable que se lleve este premio. Es el segundo en la carrera por el novato del año y es un futuro All-Star, sin lugar a dudas, y un jugador que va a estar muy en la cima de la NBA también. Pero a su lado tenemos a Víctor Wembanyama, y es el jugador un poco en el que me quiero centrar en este vídeo, porque los primeros partidos de Wemby no fueron tan potentes. Sus primeros 19 partidos, que es básicamente la marca en la que pasó de jugar de ala pivot al lado de Zach Collins a jugar de pivot, estuvieron muy bien. Pero es verdad que a nivel de eficiencia lo comparabas con Holmgren. Es verdad que ahora veíamos los números de la temporada completa de Holmgren. En estos primeros 19 partidos, de hecho, está siendo todavía mejor porque estaba tirando por encima del 40% desde 3, anotando un poco más. Pero en los primeros partidos de Wembanyama estaba siendo un jugador muy bueno, con números posiblemente de novato del año, pero un equipo con un récord terrible. Los Spurs siguen siendo muy malos, pero de hecho empiezan a ganar más partidos y tenía un nivel de eficiencia muy malo.
la verdad. Wembanyama en aquel momento tenía 19 años, cumplió a principios de enero los 20 años y estaba promediando 30 minutos de juego por partido, casi 19 puntos, 9,7 rebotes, 2,6 tapones, 5,2 triples intentados con un catastrófico 27% desde 3 y un 43% de acierto en sus tiros de campo. No tenía un base a su alrededor. Solo los minutos con Trey Jones tenían realmente sentido, estaban experimentando con Jeremy Sohan de base, Popovich y los Spurs no ayudaron a la integración de Wembanyama al comienzo, la idea de jugar al lado de Zach Collins tenía sentido por una cuestión de preservación, ¿no? Intentar protegerlo un poco, pero lo cierto es que estaban limitándolo y el equipo no estaba funcionando a su alrededor, y sigue habiendo muchas carencias fundamentales en San Antonio. El equipo es mejor, pero no es bueno, pero el cambio de rol para Víctor Wembanyama le ha permitido llegar a un nivel superior. Y es que este Wembanyama, para mí, insisto, había mucha gente que estaba ofendida porque no fuera considerado el favorito para el novato del año. Este Víctor Wembanyama, para mí, no se merecía ese premio. No frente a Chet Holmgren. Porque al final, el tener un poco más de nivel de anotación, de tapones, de rebotes, con una eficiencia muy inferior en un equipo mucho peor, a mí no me llegaba. Pero el salto que ha pegado es diferente. Y una cosa, por cierto, que quiero mencionar, que no he puesto aquí porque al final a nivel de stats, yo no quiero bombardear tanto con stats. Holmgren es un jugador con un ratio de asistencias pérdidas positivo. No es un pasador espectacular, pero está bien. Este Wembanyama en estos primeros 19 partidos básicamente repartía como 2,5 asistencias y perdía como 3,6 balones. O sea que era terrible también a nivel de seguridad con el balón. Había muchos elementos que iban en su contra. El Víctor Wembanyama pivot, que lleva ya 29 partidos disputados, no es una broma, lleva más tiempo jugando como pivot que como ala pivot, de hecho, que por cierto, cumplió los 20 años, tiene un poco más de experiencia en NBA, al final ya lleva 20 partidos a sus espaldas antes de llegar aquí, o sea que es posible que ya hubiera un desarrollo jugando como ala pivot, pero además está en una posición donde su movilidad destaca todavía más. Este Wembanyama está jugando menos minutos, anotando más, siendo más eficiente, taponando más balones, perdiendo menos el balón, repartiendo más o menos las mismas asistencias y está siendo el novato del año. Aquí hay un salto radical, y es que Wembanyama en 27,3 minutos de juego para los Spurs está promediando 21,4 puntos. Estamos hablando de un salto de 2,5 puntos por partido, más o menos. Está aumentando ligeramente sus rebotes de 9,7 a 10,3. Una vez más, no es una cifra tremenda, pero está jugando 3 minutos menos y está reboteando más. Lo más espectacular, fijaos en los tapones. 2,6 tapones por partido antes, que ya era increíble. 3,6 tapones por partido en esta última racha. Ahora mismo Wembanyama lidera la NBA en tapones. Eso no quiere decir que sea el mejor defensor de la NBA, ni el mejor pívot de la NBA a nivel defensivo. No. Gobert, por ejemplo, está teniendo un mejor impacto que él. Creo que jugadores como Nick Claxton, por ejemplo, siguen teniendo un impacto superior a él por movilidad, por saber hacer, por experiencia, pero Wembanyama no está tan lejos y va a ser muy diferencial en defensa a largo plazo. De hecho, sinceramente a día de hoy, creo que Holmgren es un mejor jugador defensivo que Wembanyama. Una vez más, tiene más experiencia. Son cosas diferentes, pero lo que es como taponador es una auténtica locura. Y si es una locura ya con 20 años, imaginaos lo que va a ser cuando tenga 23, 24 años. Ya no digamos cuando madure más físicamente y cuando realmente tenga 6, 7 años de experiencia en NBA. Wembanyama es peligroso, muy peligroso en ese lado del campo. Y a nivel ofensivo, tiene momentos con una creatividad espectacular. Todos hemos visto algunos de sus highlights, tirándose al tablero, mates encima de jugadores espectaculares, los duelos con Chet Holmgren que son súper emocionantes, ese final de partido hace unas semanas contra Milwaukee, en el que ganaron los Bucks, obviamente, pero el plantó cara a Giannis Antetokounmpo. Hay carácter, hay energía, hay ganas de competir, no solo es muy bueno, es un jugador que sí, puede parecer muy delgado, pero es gigantesco, sabe utilizar su tamaño, sabe moverse y tiene un talento espectacular. Y sí, pone el balón en el suelo, a veces se crece demasiado y sobre todo se tira tiros, especialmente tiros de 3, que no debería tirarse todavía. Pero ya hay una evolución una vez más. Se está tirando menos triples, 5,2 antes, ahora 4,7, y está anotando el 36% de sus triples. Y un 36% de ese 3 en 30 partidos para un pivot, que además es gigantesco, es una cifra ya muy respetable. Si Wembanyama al final de este año sigue promediando este 36% desde 3, tendrá un balance bastante aceptable como triplista en esta temporada y eso solo va a seguir creciendo porque Wembanyama está claro que tiene toque, es un buen tirador de tiros libres, la mecánica de tiro es buena, tiene un tamaño absurdo por lo que es muy difícil que nadie le tapone un balón y si empieza a sentirse cómodo con estos tiros, al final solo va a ampliar más su campo para sus compañeros y para él mismo a la hora de superar a cualquier pivot que tenga delante que, a menos que sea Chet Holmgren, no va a tener la movilidad para emparejarse con él. Y a nivel de eficiencia, una vez más, ha pegado un salto radical. 43% en tiros de campo frente a un 49% ahora. Y como decía antes, a nivel de pérdidas, ya no pierde un balón más de lo que asiste. Antes creo que repartía 2,5 asistencias y perdía como 3,6 balones. Ahora está como en 2,5 y 2,5. Sigue siendo un pasador neutro totalmente, pero ya no, es un desastre. Y eso es muy interesante. Y una vez más, esto es el juego ralentizándose para él.
el nivel de experiencia, el jugar en una posición en la que destacan todavía más sus atributos y su movilidad. Y el hecho de que sí, sea delgado, los jugadores como Clint Capela le meten el culo y lo meten debajo del aro, pero es tan largo que desde debajo del aro sigue haciendo tapones y sigue intimidando y sigue teniendo un impacto. Y no sé, hemos llegado a un punto en el que me parece justo y súper legítimo que Wembanyama no haya sido un All-Star. Su comienzo de temporada no fue lo suficientemente bueno y su equipo es terrible. Si está sano, Wembanyama no se va a volver a perder un All-Star en los próximos 14 años. Esa es la realidad. Y esto es algo muy esperanzador por unos San Antonio Spurs que vinieron de una etapa doradísima, liderada por Tim Duncan. Y es muy pronto para decir que Wembanyama va a estar en el nivel de carrera de Tim Duncan, porque estamos hablando de literalmente uno de los 10 mejores jugadores de la historia de la NBA. Pero Wembanyama, de entre los jugadores de menos de 25 años, ahora mismo, no te sobran bastantes dedos de una mano para contar a jugadores que realmente querías tener antes que Víctor Wembanyama. Tal vez, por lo que ha producido ya, te fíes más de Luka Doncic. Tal vez haya quien crea que Anthony Edwards puede ser más interesante que Wembanyama. No me parece absurdo. Pero ¿quién más? Es una locura. Es una auténtica locura. A los Spurs, literalmente, cuando consiguieron ese pick 1 en la lotería, les tocó el gordo, aunque pese 94 kilos y mida 2,24. Y nada, simplemente esta era una recapitulación un poco de cómo está jugando Víctor Wembanyama, porque creo que muchos canales hablan de él con más frecuencia que yo. Lo cierto es que yo lo tenía un poco olvidado y en algún momento toca volver a lo que todo el mundo comenta en la NBA, ¿no? Y eso, lo que se comenta o lo que se debería comentar es que Víctor Wembanyama es muy muy bueno y en este momento para mí ya es el novato del año y es su responsabilidad perderlo a día de hoy, porque ganado ya lo tiene. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.